La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. La hora extra. A casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual hauria descansar, i que d'aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me rayes, no me rayes, porto un mal de cap que no me la cabe. Ara ja tinc fampos amb unes braves. No aniré diner, que me n'anem de cales. No me rayes, no me rayes, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Con Dani de la Fuente. La democracia, la memoria histórica, el poscolonialismo, los feminismos, los cambios tecnológicos y climáticos son algunos de los grandes debates culturales que nos van a rayar esta temporada. Y Barcelona es este otoño epicentro de todos ellos. En menos de un mes empieza la Bienal de Pensamiento con conferencias, debates, teatro. Allí arrancamos la hora extra en Barcelona. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Ya dormiremos cuando acabe el verano. Ojalá. Benvinguts, bienvenidos, bienvenidas. Hasta 12 ciudades del área metropolitana son estos días un foco cultural gracias a Manifesta, la Bienal Artística Europea nómada que celebra 15 ediciones interviniendo lugares históricos y edificios industriales destacados. Casi 3 meses de arte por delante, al alcance de todos, hasta el 24 de noviembre, reflexionando sobre la crisis climática y social. Carlos Córdoba. Cuando era pequeña, Elena Gomis jugaba en la pista del aeropuerto de Barcelona. No cerca de la pista, en la pista. Tan dentro que hasta desde los aviones le hacían gestos para que se apartara. Hoy, mientras charlamos con ella, el estruendo de un avión, sucede el siguiente. Sale un avión cada 5 minutos. Y cuando pasa un avión por ahí, no oyes nada. Elena tiene 76 años y su casa, la Casa Gomis, más conocida como La Ricarda, vive amenazada por un plan de ampliación del aeropuerto del Prat que pone en riesgo la reserva natural del Delta del Llobregat, donde se ubica esta exquisita vivienda privada racionalista diseñada por Antonio Bonet, refugio de la cultura antifranquista durante la posguerra. La familia de mi padre era muy de arte de vanguardia y entonces toda la época después de la guerra, que había toda la cuestión cultural estaba, pues fundaron el Club 49 en 1949 con mucha otra gente y entonces pues hacían todo lo posible por apoyar y ayudar a los artistas jóvenes. Bueno, estaba Brossa, estaba Tapies, estaba el compositor Mestre Escuadreny, después, no sé, gente que bailaba, y aquí habían hecho estrenos de músicas de Mestre Escuadreny con escritos y representaciones escritas por Joan Brossa. La Casa Gomis, bien cultural de interés nacional, es el resumen perfecto del espíritu de la edición número 15 de Manifesta, que se plantea las preguntas que sobrevuelan nuestros tiempos. ¿Hasta dónde queremos crecer? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Quiénes podrán pagarlo? ¿Y quiénes quedarán en el camino? 90 participantes, entre artistas plásticos, performers o investigadores del tejido social, reflexionan sobre ello y lo hacen en lugares habitualmente cerrados al público, como la Casa Gomis o las Tres Chimeneas, la fantasmagórica central térmica que de los años 70 hasta 2011 abasteció a buena parte de la región metropolitana de Barcelona. Por primera vez durante esta bienal, la conocida como Chernóbil de Sant Cugat va a poder visitarse. La Manifesta es en esta edición más viajera que nunca. De hecho, Barcelona es solo una de las 12 ciudades del área metropolitana que acogen esta bienal. Este sonido, por ejemplo, lo hemos grabado en Granollers. Aquí el artista Félix Blum grabó una por una 500 abejas en una reflexión sonora sobre la supervivencia de estos polinizadores clave para nuestro ecosistema. Su zumbido se escucha colgando del techo de la Porxada, una lonja de grano del siglo XVI en pleno centro de la ciudad, bombardeada durante la Guerra Civil, como recuerda en un refugio subterráneo de Granollers otra performance del artista Masvedo. Una obra que muestra cómo el sonido de la guerra puede hacerse pasar por el de la música tecno con las técnicas de manipulación adecuadas. Manifesta llega también a ciudades como Cornellá, l'Hospitalet, Mataró o Sant Cugat del Vallès y su monasterio. En una de sus sedes nos encontramos a Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura. A él le preguntamos lo más simple: ¿para qué sirve una manifesta? El interés, desde mi punto de vista, que tiene es que toma una concepción del arte que nos permite reflexionar sobre el futuro. Algo que hoy realmente pasa una crisis importante. Parece que no hay futuro, parece que no podemos imaginar que en un mundo en llamas, con graves problemas de desigualdad, de crisis climática, etcétera,
Y el arte tiene esa función, o una de esas funciones, y Manifesta se sitúa en esa lógica. A cambio de imaginar ese futuro y de acceder a las sedes de Manifesta, tendrá que pagar una única entrada de 15 euros, una minucia si lo comparamos con el presupuesto de esta bienal, 8,9 millones, procedentes de fondos públicos. El proyecto arrancó con la exalcaldesa Ada Colau, que trabajó con Manifesta en una bienal que ayudara a descentralizar Barcelona. Cuando la bienal eche el cierre, Manifesta se ha comprometido a evaluar qué retorno ha recibido la ciudad y, en el largo plazo, qué quedará de todo esto. Barcelona fue escenario en 2021 de una de las primeras manifestaciones post-COVID en España, contra la detención del rapero Pablo Hasél, en la que una joven perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma. El objetivo del arte revolucionario es empujar a la lucha. Hemos hablado con Raquel Camacho, dramaturga, que este verano ha pasado por Mérida con La Paz, de Francisco Nieva, y que acaba de estrenar, primero en Albacete y ahora en la Sala Cuarta Pared de Madrid, Azul, breve epopeya de un ojo entre la vida y la muerte. En Azul estamos en un hospital mientras Laura está siendo intervenida, estamos en pandemia, en esta obra escrita por Antonio Morcillo López. Todo el mundo le conoce. Su grandiosa obra Los carniceros, que fue llevada a la escena por Denis Rafter hace muchísimos años de eso ya. Yo empezaba a hacer teatro, ¿no? Le admiro tremendamente porque es un dramaturgo que es muy escénico y que tiene una profundidad y luego tiene un sentido del humor. Todo lo que nos cuenta, cómo lo cuenta, o sea, él coge una historia y es que le crea un vuelo y una locura también y un surrealismo, y ahí hay un montón de humor. El protagonista y narrador de la obra es el iris azul del ojo derecho de Laura, a quien pone voz Carlos Hipólito. ¿Qué nos dice ese ojo cuando nos mira? ¿Qué ve en nosotros? Es una metáfora preciosa, ¿no? Que habla de la visión, la visión en el sentido de la búsqueda de la verdad, ¿no? Se parte de este suceso, de esta situación dramática y de una espera, de una sala de espera concretamente, en un hospital, mientras Laura está siendo operada del ojo, hasta finalmente perderlo. Ese hecho concreto acaba llegando a otro lugar, entonces el símbolo, la metáfora, el color, no se sabe muy bien qué está pasando, y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Para qué? Para que el espectador, cada uno tenga su viaje, cada uno va a pensar qué significa el iris azul de ese ojo. Eso también en un tema que podría ser panfletario, claro, político, y que encima, claro, porque a mí cuando me lo contó Antonio Morcillo la primera vez, no, porque he escrito esta obra, digo, ay, Antonio, pero... ¿y si es político y tal? No por nada, digo, sí, soy convencida de esta causa, pero dice, no, y claro, efectivamente, ya sé cómo escribe él y tenía toda la razón, es otra historia, es que se mete en una profundidad a contar, pues bueno, cuál es la verdad de cada uno, dónde habría que centrarse, la búsqueda del amor, del deseo, de la libertad. El ojo es la libertad, es la visión, y es el ojo que vuela y que sale disparado por el espacio. Otro de los personajes es policía. En las fuerzas y cuerpos de seguridad hay de todo, como en las familias, se dice en la obra, como en Alsasu, de María Goiri Zelaya. Esto no va contra nadie, ni nadie tiene por qué sentirse ofendido. La obra va mucho más allá de este texto al final. Yo no soy antidisturbios, pero si lo fuera yo me reiría, porque es que es muy simpático el actor. Es maravilloso, Jorge Kent, es muy cómico, muy simpático y no sé, y le comprendes que al final otro de los objetivos del teatro y de hablar de temas candentes y difíciles de tratar, ¿no? Es entender que cada personaje, cada persona tiene motivos o argumentos para hacer lo que hace en la vida, ¿no? Para pasar a la acción. Azul tiene filosofía, poesía, humor. Hay una breve conversación entre Adolf Eichmann y la Audiencia Nacional. Dice Carlota, una de las amigas de Laura, si insultas al rey, te cortan la lengua. El país nunca ha sido nuestro, siempre ha sido de ellos. En la Audiencia Nacional te pueden acusar de terrorismo por hacer teatro en la calle. ¿Estamos perdiendo la batalla también desde el teatro frente al totalitarismo? ¿Es cada vez más difícil expresarse libremente por la censura o la autocensura? Este momento que cuentas del texto de Carlota, que son los momentos más difíciles de la obra, porque claro, hay que defender una desesperación
porque está comparando España con un campo de concentración, pero no hay un juicio hacia ella, sino que empieza a sacar paralelismos de un campo de concentración con lo mal que están los jóvenes hoy en día, y se le empieza a ir la olla y empieza a sufrir una angustia que es real por imaginar, ¿no?, lo que puede ser. Entonces mete todo en la coctelera. La obra trata de algo de eso, ¿no? O sea, es que no salimos a la calle. Pasa por una manifestación y no te unes, que es ese cansancio. Traer esta obra tiene mucho que ver con, pues no nos callemos, ¿no? Igual no es solo salir a la calle, pero no nos autocensuremos. Pisamos un último escenario, el del Teatro del Barrio, que acaba de estrenar nueva temporada con el lema Imaginación Radical, porque quieren reivindicar, dicen, el músculo de la imaginación, imaginar todas las alternativas posibles en nuestra vida, alternativas que nos saquen de nuestros esquemas. Y su nueva producción es Hoy tengo algo que hacer, un texto escrito y dirigido por Pablo Rosal y protagonizado por Luis Bermejo. Raquel García ha charlado con ellos de la obsesión de nuestro tiempo por estar siempre con ocupaciones. No hace falta que disimules, la ciudad es sencillamente la imagen que el ser humano tiene de sí misma, es inabarcable, inhabitable. Jamás el espíritu se hará con la ciudad. Váyase, pero lo aseguro que volverá. Cuenta el poeta y dramaturgo Pablo Rosal que la idea le llevaba tiempo rondando la cabeza. Por un lado está el payaso y por otro la idea del hacer es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Escribí hace tiempo una novela sobre el hacer, sobre el nada que hacer, a manera de un dietario, de un breviario que va... pensamientos sobre nada que hacer. O sea, son temas muy cocinados en mí y que he pensado que eran muy bonitos juntarlos en esto, porque un payaso precisamente es el que desarticula todas las lógicas del mundo, en el que todo está por nacer, y entonces todo me encaja muy bien, y me ha encajado muy bien en mi momento vital escribir este texto y escribírselo para Luis exclusivamente. Habla de Luis Bermejo, único actor sobre el escenario, que interpreta a José Luis, su propio alter ego, en un papel cargado de plasticidad que busca la interacción con el público. Hay un intento, y yo creo que en ese intento radican también otras fuerzas misteriosas que ayudan a que este espectáculo, y creo que todos, arranquen y se movilicen, y es el sentirse poseído y hacerles partícipes, y que los espectadores estén poseídos de esta atmósfera, de esta, ¿no?, que se embriaguen en este caso con estas palabras tan taumatúrgicas, y que se posean, y que generar como una buena ceremonia, ceremonia que sea muy catártica. Es un papel escrito solo para él y que, como otros de Pablo Rosal, conecta con la gran tradición actoral española. Yo creo que hay una tradición actoral en este país muy potente. Y Fernando creo que Gómez, ¿no? Fernando Gómez, López Vázquez. José López Vázquez, Casen, Saza Tornil, por ejemplo. Entonces, creo que tanto a Pablo como a mí esos decires nos encandilan, ¿no? Y creo que también, ¿verdad? También es este texto y otros que también Pablo pergeña, son homenajes a ese decir, a ese hacer, ¿no? La obra es una reflexión sobre la idea del hacer, sobre la necesidad de escuchar y de encontrarnos, de desmantelar nuestro orgullo y de buscar los puntos en común que nos unen. Bienvenida la interrupción, pues así es, o sea, es bienvenida cualquier grieta, bienvenida cualquier cosa que pueda hacernos replantear los automatismos en los que estamos metidos, las certezas tan frágiles en las que sustentamos nuestra identidad y nuestro recorrido vital. Y entonces se trata de eso, de no criticarlas, no burlarnos, al revés, poner todos los automatismos en los que vivimos y generarle una grieta, poner una tensión cómica, absurda, que le quite peso a las cosas para poderlas abrazar sabrosamente, ¿no? Hoy tengo algo que hacer es un texto político que a través del humor homenajea al clown y la picaresca y que nos invita a replantearnos. Pirámides, barcos, bellísimas coreografías, ya lo verán, todo es aprovechable. Mírenme y pónganse las botas, voy a hablar largo trecho. Tengo carrete, tengo mucho carrete. En la cadena SER. Quiero que sepáis que me gusta mucho la hora extra, porque aprendo muchas cosas. Damos las gracias a Julia Navarro por escucharnos. La escritora Superventas regresa con nueva novela. Este mes se la vamos a contar. Raquel ha estado también con Carmen Mola, un fenómeno literario mundial que se despide. Ha comido con los reyes del thriller que nos han presentado con la editorial Planeta, El Clan, el desenlace de la serie dedicada a la inspectora Elena Blanco. Carmen Mola no quiere morir de éxito. Sí, ¿con I latina o con Y?
Pues también aquí tienes que estamparlo. Pero tienen cola, incluso entre los propios periodistas y fotógrafos que van a entrevistarles para que les firmen un ejemplar. Después de 7 años y con una trilogía de 5, es suficiente, dicen los autores de este éxito superventas, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Llega ahora el desenlace de la inspectora Elena Blanco al más puro estilo Carmen Mola. Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes qué me encontré? Un lobo que había cazado un conejo y lo llevaba en la boca. Ritmo trepidante, una trama que engancha desde la primera página, giros constantes y mucha sangre. Sí, nosotros no somos un ejemplo bueno de cozy crime, ¿no? Nosotros seguimos con las características, la violencia, el momentos en los que miras a la página quizá con un pelín de incomodidad, siempre intentando que la primera escena de la novela los que nos conocen y la leen nos manden un WhatsApp que diga qué barbaridad. Eso es como el mayor piropo que nos pueden hacer. En el clan, la inspectora Blanco se enfrenta a ese enemigo que está por encima de cualquier psicópata, el más villano de todos, el sistema. Ese que mira con indiferencia la desigualdad social y que monetiza la miseria humana, en un recorrido que comienza con la cruenta guerra de Liberia y que continúa en Oporto y en Madrid. Cuando escribimos Las Madres y empezaba a plantearse lo que iba a ser la siguiente novela, que era El clan, nos parecía que ese enemigo, que es el sistema, era el último enemigo al que tenía que enfrentarse Elena Blanco, ¿no? Y entonces, desde el comienzo, cuando empezamos a trabajar en la quinta novela, ya sabíamos que estábamos escribiendo la última aventura de Elena Blanco. Ha sido un personaje que cuentan les ha permitido ser cada vez más complejos en el retrato de la sociedad. Es quizá esta su novela más social y la más realista, pero no la última de Carmen Mola, que aseguran aún queda para rato. Pues Carmen Mola va a seguir escribiendo porque no sabemos hacer otra cosa, pero entonces va a seguir escribiendo. No sabemos todavía el qué, porque no nos gusta plantearnos las cosas antes, pero dentro, cuando acabemos la promoción, que será una promoción muy intensa y con muchos viajes, entonces un día diremos, oye, el martes empezamos. Y ahí nos sentaremos y cada uno vendrá con a mí me gustaría esto, a mí me gustaría esto otro. Si va a ser histórica, actual, si va a ser novela romántica, que es lo que nos gustaría porque es para lo que estamos capacitados, eso todavía no lo sabemos. Leticia Bianca, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. Leticia es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, además de periodista y escritora, y acaba de publicar Cama Adentro, una novela negra, un thriller de asesinatos. ¿Por qué te ha dado por ahí? ¿Qué te fascina de este género? Bueno, en realidad tiene más que ver con cómo los ricos se matan entre ellos, ¿no? Que es algo que me interesa muchísimo porque pareciera que esa gente la pasa tan bien y vive tan feliz y de pronto aparecen cadáveres, ¿no? Entonces, un punto la historia tiene que ver con tratar de meterme en esas cabecitas y ver por qué, si tienen tanto dinero, ropa tan bonita y cosas tan lindas, pues se les da por matarse. Escucha, es así, si lo querés escribir te lo cuento todo, desde el principio hasta el final, como una película. Así empieza Cama Adentro, editada por Alianza de Novelas. Es un triángulo amoroso dividido en 3 partes. En cada una de ellas los protagonistas cuentan su versión de los hechos, se la cuentan a una escritora que va a publicar un libro o se la cuentan a nosotros, los lectores. Ahora entramos en detalles, pero para empezar nos sitúas en enero de 2003 y enero de 2002. ¿Por qué hace más de 20 años? Bueno, en principio yo soy profe de historia, con lo cual la historia es algo que me interesa, pero dejé de ejercer como profesora. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la relación entre la literatura y la historia me interesa muchísimo. Me parece que la historia con mayúscula se compone de mini historias con minúscula y es algo que me interesa bastante. Hay una parte de la historia que es la microhistoria, en donde las historias, eso, de las grandes gestas, de las grandes guerras, de los grandes problemas, se cuentan con mini historias de la vida cotidiana. Entonces me interesaba, en un momento tan convulso para la historia argentina como fueron esos 2001, 2002, 2003, indagar en la vida cotidiana de 3 personajes que pudieran ser, bueno, personajes que conocíamos. Al mismo tiempo, para esa época hubo un crimen muy sonado en Argentina, que fue el crimen en un country de María Marta García Belsunce, que conmocionó a la sociedad. Y muchos análisis también tienen que ver de lo que conmocionó a la sociedad, tienen que ver con que era gente de mucho dinero que había sido parte de un crimen muy misterioso, porque no se sabía si la familia
familia había tenido que ver o qué, mientras el país se caía a pedazos. Entonces hay una alegoría también ahí entre un modelo económico, social, productivo que se cae a pedazos en esa época, que me interesa como historiadora, y la vida cotidiana de personajes comunes y corrientes, o quizás no tan comunes y corrientes, como es el matrimonio protagonista y la criada con la que están en esa casa, que me resultaba interesante, desde la microhistoria, si quieres como algo más académico, pero también desde la literatura, ¿no? Cómo se cuenta una época, desde qué lugar, con qué palabras ves todo desmoronarse a tu alrededor, ¿no? Eso me interesaba y mucho. Los personajes son la criada, la de Rosario, una empleada del hogar interna que trabaja para este matrimonio de ricos, Mario y Raquel. Mario compara la bipolaridad de su país con la de su mujer, Raquel. Hay un capítulo entero dedicado a la enfermedad que padece, en una suerte de alegato, entiendo, por la salud mental. No sé si es un asunto que te preocupaba, que querías explícitamente poner sobre la mesa, tratamientos hoy que son inabordables para cada vez más personas. Sí, me resulta interesante la salud mental vista desde cómo la gente alrededor del enfermo también sufre, ¿no? Porque a veces uno estigmatiza, dice, bueno, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia, tiene Asperger, tiene lo que sea. Vale, la persona la padece, ahora a su alrededor también se generan padecimientos laterales. O sea, en algún punto la novela va de 3 personajes encerrados en sí mismos, ¿no? En su clase, en sus elecciones, en sus decisiones. Sin duda, Argentina también es un país bastante bipolar, en el sentido de que ganan el Mundial, juntan 5 millones de personas en la 9 de julio, no hay un herido, y al año gana un tipo con una motosierra que desfinancia la educación, la ciencia, tal. Entonces, esa alegría, tristeza, ese tango permanente, ¿no? También se refleja en los personajes, porque no es un país sencillo en muchos sentidos, porque somos muy intensos, y entonces cuando nos enamoramos intensísimamente, y cuando nos desenamoramos también. Hay que ir en ese vaivén. A mí de la bipolaridad me interesan algunos descubrimientos que se hicieron en los últimos años, que también se ven en el síndrome de Asperger, que es el espectro, ¿no? El espectro de la bipolaridad, el espectro del autismo, el espectro de la Asperger. ¿Por qué? Porque eso nos incluye un poco a todos. Quiero decir, ¿quién no ha dicho estoy bipolar, un día bien, un día mal? Bueno, los diagnósticos además son muy estigmatizantes. Hay muchos libros de salud mental que hablan de cómo la propia familia a veces encierra al paciente o al padeciente en instituciones, no lo deja canalizar, se lo medica, tal. O sea, hay un ecosistema en torno a la salud mental que me interesaba indagar, no tanto desde el punto de vista médico. La verdad es que yo no soy médica, no me interesaba, tuve que hacer algunas averiguaciones, sobre todo por la medicación y los efectos de la medicación, pero sí estoy al tanto que en los últimos años se habla eso, de un espectro de bipolaridad. ¿Cómo es estar casado con una persona con bipolaridad? Bueno, Mario lo explica, ¿no? ¿Cómo es estar en pareja con una persona con intentos de suicidio no consumados, que también es raro, ¿no? Porque uno habla poco, para mi gusto, del suicidio, pues un mal en España durísimo y en el mundo en general, pero bueno, ¿qué pasa con la gente que intentó suicidarse y no lo logró? ¿Cómo se sigue con esa vida? ¿Y cómo sigues amando a esa persona que no sabes si en cualquier momento no genera una hecatombe en tu vida total porque se toma una pastilla de más? Bueno, esas cosas, ¿no? De los matrimonios así que en general son muy oscuras, ¿no? Son como esa tierra abajo de la alfombra que en general se tira, que en este caso está como exponenciado, ¿no? En el sentido, bueno, es una persona enferma, con diagnóstico, enferma desde muy chica, que sufre tratamientos retrógrados también, como el de electroshock, que ya por suerte no se usa más, pero que sí, por la edad de la protagonista, se lo usaba en su momento. Bueno, ¿cómo se vive con una persona con esos recuerdos traumáticos? ¿Cómo se ama? En el caso de Raquel está el tema del aborto. A mí me interesaba trabajar el tema del aborto desde el punto de vista de la salud mental. ¿Por qué? Porque también hay un estigma con respecto a la salud mental que es hereditario, ¿no? Entonces Raquel tiene varios abortos que por supuesto son clandestinos, son ilegales, porque en la Argentina del 2013 eso era ilegal, y ni hablar cuando ella empieza con todo ese problema por el propio estigma de su enfermedad, de no querer trasladar esa enfermedad a sus hijos. Entonces ella eligió no tener hijos, o sea, porque una cosa es una mujer de 40, 45, 50 o lo que sea, o 20, que no quiere tener hijos y dice, mira, yo no quiero tener hijos y se tendrá que aguantar lo que todas nos tenemos que aguantar cuando decimos eso, y otra es alguien que no puede por su propia enfermedad o que decide no hacerlo. También me interesaba la figura del matrimonio sin hijos, me generaba cierta fascinación, ¿no? Como esa idea de que, bueno, un matrimonio, lo dice la novela al principio, ¿no? Un matrimonio sin hijos es como una casa sin techo, ¿no? Como ¿para qué está junta esta gente? Hay una radiografía de clase, Leticia, porque sigue habiendo mucho clasismo todavía en las sociedades latinoamericanas.
Sí, cada vez más, lamentablemente. Creo que parte del diagnóstico que se está haciendo de Argentina en los últimos años, y suena horrible, pero es así, se está diciendo muchísimo, es que Argentina se está latinoamericanizando. Como si no fuéramos Latinoamérica, como si Argentina no estuviera en Latinoamérica. ¿Qué pasó? Pasó que, dada la inmigración europea, Argentina generó una clase media ilustrada, universitaria, muy, muy potente, ¿no? Entonces eso hizo una diferenciación entre la sociedad argentina y el resto de las sociedades de Latinoamérica. Bueno, eso se está perdiendo. Pero sigue existiendo a regañadientes y sufriendo muchísimo una clase media, ilustrada, universitaria, científicos, escritores, periodistas, tal. Eso se va generando lentamente una escisión cada vez más grande, es decir, una porción muy pequeña de la sociedad que accede a conocimiento, a servicios, a viajes, tal, y una gran mayoría de la sociedad que no accede a nada de eso. Me interesaba también en el libro, y por eso también lo ambienté en el 2003, porque en ese momento todavía la sociedad no estaba tan segmentada. Entonces un personaje como esta criada sin nombre, en realidad es una clase media baja, digamos, o una clase empobrecida o una clase popular trabajadora. No es la clase baja, ¿vale? Que eso sería una clase brasileña de las favelas, tal. No, ella vive en un barrio de clases populares, tiene un trabajo en una casa de limpieza como muchísimas mujeres en la Argentina. Hoy por hoy esas mujeres ni siquiera pueden llegar al trabajo de lo caro que está el transporte. Entonces prefieren no trabajar, cobrar una asistencia del Estado y quedarse en su casa con sus hijos. Eso es una problemática jodida. ¿Por qué? Porque para las clases populares el trabajo, el servicio doméstico era muy importante. Bueno, esa interrelación entre las clases también se está perdiendo en Argentina. ¿Por qué? Porque es esto, no hay conversación, y un poco la novela trata de esa conversación, ¿no? De cómo una tipa de clase popular puede sentarse de par y par con una tipa de clase alta, relacionarse de alguna forma, y como Mario también muestra ese ascenso social, ¿no? De una clase normal, baja, media, lo que sea, a una clase alta a través de su mujer. Eso ya casi no sucede en la Argentina. Porque en el libro, al estar dividido en tres, el clasismo está buscado desde ese lugar, ¿no? Una clase baja, una clase media y una clase alta. Hoy por hoy no sé si podría escribir este libro, es loquísimo eso. En los agradecimientos confiesas que hay quienes te ayudaron a decidir quién era mejor que matase a quién. ¿Por qué? Bueno, porque mi vida ha sido un triángulo amoroso desde que nací. Yo soy hija única de padres divorciados, así que Dios se compadezca de mi psiquis y de todos los que están a mi alrededor. Por lo cual siempre el triángulo amoroso, ya sea, bueno, un triángulo romántico, un triángulo como este que te planteo de papá, mamá y la niña Leti, siempre genera como cierta dinámica, ¿no? ¿Quién es el víctima? ¿Quién es el victimario? ¿Quién ayuda? Entonces hay mucho estudiado, y de hecho yo trabajé hasta leyendo a Hegel para escribir este libro, del síndrome del amo y el esclavo, ¿no? Y como el esclavo no puede, o sea, le da entidad al amo, ¿no? Entonces alguien es amo cuando hay un esclavo, y si no, no. ¿Y qué pasa si hay un tercero ahí, no? O sea, la triangulación siempre es algo que me genera mucha fascinación, y esos desniveles de poder, ¿no? Entre que los buenos y malos, o el que parecía bueno con uno es malo con otro, ¿no? Entonces eso me permitió jugar con esto que te planteaba de los prejuicios del lector. Entonces hay una intención de mi parte de que tú creas que alguien mató a alguien y luego el otro mató al otro, y ese juego a mí me sirve para pensar también las relaciones de poder en cualquier triángulo, en plan 2 empleados y un jefe, 2 alumnos y un profe, 2 amantes y una señora, lo que sea. ¿Quién mata a quién? Pues bueno, se verá, Dani, se verá. Habrá que ir a comprarlo, el libro. Desde The White Lotus a La pareja perfecta o Carmen Mola, de todo ello hemos hablado con Leticia Bianca. Toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. Y que te caiga en las manos un libro de casi 500 páginas que dedica las 10 primeras a instruirnos a los lectores sobre los nombres de los personajes que nos vamos a encontrar puede desanimar a más de uno, pero si ese relato lo firma el periodista Patrick Radden Keefe, la mejor decisión es dejarse llevar por una historia, otra fascinante. Un relato sobre las mafias que a principios de este siglo introdujeron a miles de inmigrantes chinos en Estados Unidos. Se titula Cabeza de serpiente y lo ha disfrutado mucho Soledad Domínguez, de Radio Barcelona. Cabeza de serpiente arranca contando la historia de unos peregrinos que ocuparon las portadas de todos los informativos hace 33 años. Casi 300 inmigrantes indocumentados que pagaron alrededor de $30,000 cada uno para un viaje de 4 meses en la bodega de un carguero que acabó embarrancando en Long Island. Una historia, decía el periodista Patrick Radden Keefe, que desgraciadamente se repite. In Europe, certainly, you are all
Todo el mundo está muy familiarizado con el espectáculo de personas subiéndose a barcas que no están preparadas para navegar y escapando de África del Norte de manera desesperada para intentar tener una vida nueva en Europa. El periodista, autor también de los celebrados No digas nada sobre el conflicto de Irlanda del Norte o El imperio del dolor, sobre la familia que amasó su fortuna convirtiendo en adictos a centenares de miles de americanos, retrata en este libro a los cabecillas de las mafias que organizaban el tráfico de inmigrantes. Con algunos no pudo llegar a hablar, simplemente recogió sus declaraciones ante el tribunal. Hay gente que nunca te concederá una entrevista, que no querrá hablar contigo, pero en los juicios tienen que testificar. Me encanta armar un relato a partir de las transcripciones de los juicios. Para mí eso es como una ópera. Pero además, y durante 3 años, entrevistó a agentes del FBI, a oficiales de los servicios de inmigración, a abogados y, sobre todo, a vecinos de Chinatown. Creo que investigar de verdad vale la pena, y no me refiero a que te metas en Internet y encuentres información que ya está allí y le des forma. Yo lo que quiero es llamar a puertas y hablar con gente a los que nadie ha entrevistado. Quiero encontrar archivos y grabaciones que no están en Internet y quiero trabajar con todo esto y convertirlo en algo de lo que tú, como lector, te puedas fiar. Y consiguió también hablar, aunque de forma indirecta, porque le denegaron el permiso para visitarla en la cárcel, con la hermana Ping, una mujer a priori anodina que desde una pequeña tienda manejaba un negocio multimillonario. Si hubiera ido directamente a hablar con la hermana Ping, habría habido mucha distancia. En lugar de eso, le mandé mis preguntas por escrito a su intérprete, una persona en la que ella confiaba y a la que podía responder en su lengua materna. Y esa es una de las cosas extrañas que suceden a veces en el periodismo, que se te presenta un problema como el de que no me dejaban entrar en prisión y la solución que encuentras te ofrece un resultado mejor. Cabeza de serpiente, que ha editado Reservoir Books, es también una especie de máquina del tiempo. Nos lleva a una Chinatown que ya no existe, un barrio sin ley donde las normas las ponía la mafia. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.